uno de nuestros hermanos, a cada familia, a cada niño de la calle, a cada joven que vive un momento difícil. Haznos personas a tu imagen y semejanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Alejandro. Recordamos a los hermanos, por favor, apagar los micrófonos. Bien, damos entonces la palabra al padre José Antonio Tolosa, quien nos va a hablar por qué no continuar con el mismo esquema. Mario, ¿tengo que compartir pantalla? Aún no. Ok. Háganlo ahora, a ver. Ok. No sé. Ya va. Compartir pantalla, sí. Ahora sí. ¿Se logra ver? Ahora sí. Ok. Ok. Bueno, yo, verdad, la vida es la cita bíblica que nos ha venido inspirando desde hace 2 años, este es el tercer año, con la propuesta del plan de pastoral, del trienio del plan de pastoral. Bueno, tengamos en cuenta, para seguir avanzando en este plan de pastoral, nuestra realidad. Digamos, toda es realidad diocesana, porque habitamos acá, pero una realidad más eclesial y una realidad, digamos, más de todos, del pueblo, pues, que es la pandemia, lo político, lo económico. Y desde esa realidad tenemos que avanzar. No podemos obviar esa realidad. La realidad nos dice, una pincelada muy corta, evidentemente, a partir incluso del testimonio que ustedes enviaron con las preguntas que hace días estuvieron circulando. Una primera contestación es un testimonio de fe, de evangelización, a pesar de las múltiples dificultades, de parte de los agentes de pastoral, sacerdotes, laicos, religiosas, jóvenes, un esfuerzo grande de evangelización. Eso es indudable, desde todos, desde los laicos con el obispo y todos, incluso padeciendo enfermedades. Ahí estamos, dándole. También se contacta la poca, el número de agentes pastoral ha mermado, la movilidad, la marcha hacia otros países, todo toca también nuestra pastoral. Hay un cansancio también, se contacta, no en sentido peyorativo, es decir, un cansancio legítimo. La edad, los mismos sacerdotes, los laicos, pues algunos tienen ya años coordinando algunas áreas, trabajando, van pasando el tiempo y asumen mayor compromisos en la parroquia. Además que las circunstancias en el país pues ponen más pesada el día a día para las abuelas, para la tía, encargándose de los nietos y de tantas cosas. O sea, no es lo mismo cuando asumió el compromiso pastoral hace 2, 3, 4 años que ahora. Se ha acentuado la carga en todo el sentido de la palabra. Entonces, esa es una realidad. Hay un desgaste, cansancio y una merma. Por supuesto, una dificultad para sostener la estructura actual de la pastoral. Es decir, en el sentido de que no todas las áreas tienen lo suficientemente pastoral. Hay áreas incluso que a nivel diocesano no están estructuradas, por ejemplo, área familia. Otra pues a nivel archiprestal, otra a nivel parroquial. No toda la parroquia podemos tener todas las áreas. Aun cuando pase la pandemia, que no logremos reencontrarnos, no sé con qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en mi parroquia no sé cuántas áreas estarán dispuestas, cuántos hermanos. Bueno, esa es una de las realidades, ¿verdad? Otra realidad que estalló en nuestra cara es la imposibilidad de planificar la pastoral como he venido haciendo. Las asambleas es imposible hacerla, que era evaluar, planificar, programar desde la asamblea diocesana, archiprestal, parroquial. No se ha podido hacer, no se va a poder hacer por ahora.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos entonces a esperar que pase para planificar? Es imposible. Esa es otra de las realidades. Otra que contactamos también analizando estos 2 años de pastoral, es necesario asegurar que las líneas orientadoras o las metas del CDP, las metas diocesanas, tengan de verdad una incidencia motivadora de orientación en los grupos, en las parroquias, en la base. Eso no está asegurado. Pues, por ejemplo, este último año a tiempo se produjo el material del CDP, pero no se logró saber si de verdad incide en las actividades pastorales de las parroquias, de todas las parroquias o de la inmensa mayoría. A veces da la sensación de que algunas se quedan en el aire, o sea, hace falta asegurar ese acompañamiento desde arciprestal y parroquial, que como diócesis lo conjunto no sea la estructura solo, que lo conjunto es nuestra accionar, la orientación de nuestra acción. Eso implica acompañar de manera efectiva. Acompañar es escuchar y dialogar, pues proponer. O sea, a nivel diocesano, que se puede escuchar cómo se va asumiendo esas orientaciones o esas metas que hemos acordado. Otra contactación que más o menos contestaban la mayoría de los agentes pastorales, lo interesante, lo necesario de mantener las líneas de acción, pues que es el querigma, evidentemente, la lectura orante de la palabra, la caridad, con la subsidiariedad, la doctrina social de la Iglesia, las líneas de acción, la formación, las líneas de acción, ¿verdad? Dándole su matiz específico en nuestra realidad de hoy, que no es la de hace 2 años. Definitiva, que buscamos, o sea, el objetivo de la pastoral de conjunto nos lo sigue diciendo, es decir, propiciar el encuentro con Jesús, que es el encuentro con el amor gratuito de Dios, y que eso genere testimonio de vida. Lo formula el objetivo general, la segunda parte del objetivo general, para generar un encuentro con Cristo que contribuya a la construcción de una sociedad, de una diócesis vallespascuense donde de verdad se anuncie la verdad. Anuncia no es que se diga, sino que acontezca la verdad, la vida, y se genere un motivo de esperanza, ¿verdad? Eso se mantiene, evidentemente, pero partiendo desde la realidad. Termino citándole del Papa Francisco la alegría del Evangelio, teniendo en cuenta nuestra realidad y lo que queremos. Nos obliga a ir a lo esencial. Esta cita nos indica allí eso, ir a lo esencial, es decir, el anuncio se concentra en lo esencial. No es doctrina, no es repetir cosas. Tenemos muchas cosas que son buenas, pero no todas son esenciales. En momentos de crisis como ahora, es necesario ir a lo esencial, que es lo más bello, es lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Incluso cuando apuntamos a lo esencial de la experiencia cristiana, le estamos hablando a todos. Cuando nos entretenemos en cuestiones no esenciales, pero no esenciales, le estaremos hablando a parcelitas, al grupo al grupo que siempre me acompaña, al que entiende el lenguaje eclesial, pero lo esencial es humanitario, es humanidad, lo esencial es vida, lo esencial es esperanza, lo esencial es lo que el mundo está necesitando ahora. Entonces, es importante esa cita de la alegría del Evangelio. Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por transmitir desarticulada una multitud de doctrina que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Entonces, habrá que tener acentos en la pastoral. Recuerden que construimos esta pastoral desde la opción de la eclesiología del Papa Francisco, no cualquier eclesiología. Y no es que se cambió la doctrina, no, pero sí acentuó algunas cosas que no estaban acentuadas antes y dejó en segundo plano otras cosas. El querigma tiene un contenido evidentemente social, comunitario. Eso también tenerlo en cuenta es importante, es decir, lo esencial y forma parte de lo comunitario. La mejor motivación para dedicarse a anunciar el Evangelio es contemplarlo con amor. Lo esencial es el Evangelio, la vida de Jesús. Cuando decimos Evangelio no son los 4 libros, sino Jesús, su vida, su proyecto, que está narrado en parte en esos libros.
pero es toda la vida de Jesús. Entonces, contemplarlo con amor, detenerse en sus páginas, leerlo con el corazón, lo dice Francisco. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita de redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, por ahí va lo esencial, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. En estos tiempos tan difíciles, pues evidentemente el Evangelio es un tesoro que tiene mucho que decir. Toda la vida de Jesús se forma, su forma de tratar a los pobres, su gesto, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla. Finalmente, su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida, a la vida concreta de la gente, le habla la vida de Jesús, el Evangelio. A la vida herida de la gente, a la vida sufrida de la gente. No le habla a la parte sagrada, a la parte eclesial solamente, sino que le habla a la vida concreta. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan. Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a la necesidad más profunda de las personas. Ese subrayado es importantísimo. Entonces, ¿qué queremos, qué vislumbramos? Humildes y pequeñas comunidades. Una diócesis plagada, llena de pequeñas comunidades. Por eso será más evangélica. Será semilla, levadura, sal. No una estructura que se imponga desde el poder. No es una estructura que tenga influencia política en las decisiones de Guárico. No, somos comunidades, fermentos, convertidas en testimonio de salvación de vida. Comunidad y evangelio. Ahora, ¿cómo concretar eso? ¿Cómo hacerlo verdad desde nuestra pastoral? Dejo la palabra al próximo hermano. Muchas gracias, padre. Puedes... ¿Cómo salgo? En la parte de arriba vas a tener un listón donde dice dejar de compartir pantalla. Listo. Ok. Padre Mario, disculpe, se está grabando. ¿Sabe que se quedó en que se debía grabar? Se está grabando, Mariceli, sí. Ok. El siguiente hermano que va a tomar la palabra es el hermano Leonardo Lagasi, que nos va a hablar de las dimensiones y las líneas de acción. Leonardo. Leonardo. Está organizando la pantalla, creo. No. Aquí estoy. Es que se va y viene el internet, pero ya estoy acá. Gracias a Dios. Por favor, padre Mario, para que coloque en la pantalla la imagen que le envié ayer. Sí, creo que es esta, okay. ¿No, Leonardo? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, buenos días a todos los hermanos. Allí vamos a ver las dimensiones y las líneas de acción de lo que también hizo mención un poco el padre Tolosa en su intervención anterior, ¿verdad? Allí demostramos que mantenemos las dimensiones y las líneas de acción como hemos venido trabajando en estos 2 últimos años también del plan trienal. Se ve como un poco cambiado como la organización de ellos, o sea, el lugar, pero el esquema nos hace ver, justamente, trabajamos un esquema circular y nos hace ver, ¿verdad?,
que no hay ni un principio ni un fin para cada una de ellas. Solo enfocamos en este año, el último año del plan trienal, Jesús es la vida, que es el tema como tal, ¿verdad? Y damos como inicio en la parte de esa dimensión comunión. ¿Qué vamos a hacer? Nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nos lleva a replantear nuestra acción pastoral dentro de este contexto o realidad que estamos viviendo en los actuales momentos. Descubrimos en medio de los grandes cambios de la sociedad y del mundo. Hoy nos preguntamos cómo evangelizar, cómo llevar el mensaje de Jesús. En tal sentido, presentamos el contenido de la labor pastoral en este último año del plan trienal, Jesús es la vida. Para ello seguiremos usando las dimensiones con sus respectivas líneas de acción y trabajo y el trabajo hecho pues en los 2 años anteriores. Estas las seguiremos considerando como la estructura anterior. Para este año pondremos nuestro énfasis en la formación o el fortalecimiento de las pequeñas comunidades eclesiales o de base, como nuevo paradigma de la Iglesia diocesana, que la conocemos como la línea de acción de la dimensión comunión. Necesitamos conocer lo que es una pequeña comunidad eclesial. Un poco mirando hoy en el Evangelio de San Mateo, nos ilumina que Jesús formó un pequeño grupo de 12 discípulos y le dio autoridad. Hoy se nos invita a formar pequeñas comunidades y a fortalecer las existencias, a ser seguidores del Maestro a partir de la palabra, del testimonio, de la vida fraterna y del servicio a los demás. Para poder iniciarnos esta labor pastoral, todas las demás dimensiones con sus líneas de acción se articulan entre sí y se complementan una con la otra. No se puede ver de manera aislada, sino en una forma continua. En la dimensión formación de la línea de acción de la lectura orante de la palabra, es adentrarnos a Jesús que nos enseña o nos enseñaba en la sinagoga. Nosotros estamos llamados a enseñar el mensaje de Jesús con orden, con paciencia, con amor, pero primero nosotros debemos estar preparados, ser buenos discípulos, aprender bien nosotros mismos el mensaje del Salvador. El Evangelio de San Marcos, en la dimensión anuncio, en la línea de acción del querigma, lleva no solo a la palabra, sino a nuestro ejemplo como la mayor manera de evangelizar, demostrando con nuestro actuar y ser el Jesús que habita en nosotros, traduciéndose en nuestros hermanos como la misericordia de Dios. La dimensión compromiso social en su línea de acción, caridad, es la entrega no solo en lo material, sino en lo humano, espiritual, hacia nuestros hermanos, demostrándole que con solidaridad, fraternidad, podemos construir un mundo más justo, incluyente, generoso y humano. La doctrina social de la Iglesia, ella nos enseña el valor de la libertad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos, fundamental el derecho de la vida en todas sus formas. Hoy hemos ido trabajando en estos años con un camino nuevo a la evangelización, con la verdad que nos hará libres y con la defensa de la vida en todas sus formas. Gratis lo han recibido, que los dones del Espíritu Santo Sí. sean dados
Gracias. Amén. Muchas gracias, Leonardo. Vamos ahora con la hermana Maricelis, quien nos va a hablar sobre la propuesta metodológica de la labor pastoral para el año 2020. Muy buenos días para todos. Buenos días. Alegre pues de podernos encontrar de nuevo, aunque sea a través de la distancia y de esta manera virtual, pues seguir trabajando por la extensión del reino de Dios. Tenemos acá una propuesta. Ya el padre Tolosa nos venía diciendo las razones por las cuales se nos imposibilita seguir trabajando desde la estructura que habíamos venido haciendo nuestra labor pastoral. Pues él dio toda una serie de motivos, de razones. Sin embargo, el hecho de que no podamos seguir con una estructura anterior en la cual habíamos plasmado toda nuestra acción pastoral a través de una planificación, no quiere decir que no podemos seguir adelante, seguir nuestra misión evangelizadora. Es por ello que a continuación presentamos esta propuesta metodológica para nuestra labor pastoral. Ahí hay un error en el año 2021, como que no quiero salir del año 2020, ya por lo bueno, pero el año 2021. Entonces, nuestro hermano Leonardo nos ha dicho que es decir, todo el contenido de esa labor, no todo el contenido, pero sí el contenido que vamos a tomar en consideración para la labor pastoral. Pero ¿cómo vamos a realizar esa labor? Pues te presento acá un esquema que nos orienta acerca de las diferentes instancias de trabajo, tanto a nivel diocesano, a nivel arciprestal y a nivel parroquial. Tanto el padre Tolosa como Leonardo, pues en nuestra mirada hay que ponerla este año y con énfasis en la creación, formación o fortalecimiento de las pequeñas comunidades eclesiales, como ese nuevo paradigma de iglesia diocesana. Ahora bien, todo ese contenido expresado en las dimensiones con sus respectivas líneas de acción se van a ver acentuadas en ese trabajo que debemos hacer en las diferentes instancias. ¿Qué vamos a hacer a nivel diocesano? La labor en este caso, los que conformamos o los responsables del nivel diocesano, trabajaríamos a nivel de unas líneas orientadoras. Este año no hablaremos de planificación como tal, con toda aquella estructura, sino que desde el nivel diocesano se haría todo un compendio, una serie de líneas orientadoras, las cuales van a estar, van a tener el contenido, todo ese contenido del cual nos habló Leo, a nivel en términos de subsidios, materiales, pero no solamente es la realización, la construcción de todo ese contenido para orientar cómo va a ser el trabajo, sino que a nivel diocesano tiene como misión también garantizar, hacer seguimiento a que esto que con tanto esfuerzo se construye, se realiza, pues sea ejecutado, en este caso, en la base, que es el nivel parroquial. Para ello es importante el involucrarse
todo lo que corresponde a los coordinadores diocesanos. Es decir, todas estas líneas orientadoras y el seguimiento debe asumir el compromiso las coordinaciones diocesanas. Desde el nivel diocesano vamos a hacer esa construcción, esa producción de todo ese material que se requiere y que pueda garantizarse que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, todos debemos estar involucrados en este trabajo. Es importante la participación, la motivación, la disposición a hacer este trabajo, que es un trabajo en conjunto, un trabajo colegiado, un trabajo en comunión, porque también es un aspecto importante nuestra comunión como iglesia diocesana. Entonces venimos a nivel arciprestal. ¿Cuál va a ser el papel, el rol que va a jugar el nivel arciprestal? No existe planificación, pues no van a existir las asambleas arciprestales para hacer toda una planificación. Todo ese material, todos esos subsidios, todo ese contenido emanado desde el nivel diocesano, pues es el nivel arciprestal a través de los coordinadores arciprestales de áreas, movimientos y otros que se van a encargar de animar, acompañar, formar a estos grupos que corresponden a las áreas, movimientos y otros a nivel parroquial. Debe haber un enlace, continuidad, seguimiento, articulación en el nivel diocesano y el nivel arciprestal. Es importante este aspecto. Entonces, a nivel, ya porque estamos hablando de espacio geográfico, ya es más posible el acompañamiento y la animación desde el nivel arciprestal hasta las parroquias. Ya a nivel del CAP, pues se organizarían las áreas, los movimientos y otros para enrumbarnos en esta misión. Llegamos al nivel parroquial. En este nivel parroquial, que es la base, que es propiamente la acción pastoral, entonces, ¿a qué se abocaría la parroquia? Pues afianzar esta labor en la creación, iniciación, de formación de las pequeñas comunidades eclesiales y el fortalecimiento de donde existan por parte de los grupos parroquiales. Es decir, estamos hablando de que en la parroquia, dependiendo el número de áreas, movimientos y otros que existan, estos grupos pues serán enviados por el párroco a esta misión. Ahora bien, en la planificación parroquial tampoco va a haber una planificación. ¿Qué es lo que hará el párroco? Pues el párroco, conociendo su realidad parroquial, pues establecerá todo un cronograma de actividades, celebraciones comunes propias de la parroquia que lleva cada año, un calendario litúrgico, etcétera. Entonces, simplemente se sentaría con su CPP, pues con su grupo a organizar cómo sería el trabajo, la labor de esta creación, formación o fortalecimiento de las pequeñas comunidades eclesiales. Es importante que tengamos en cuenta que no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados por un nivel arciprestal y vamos a estar formados con conocimiento de todo este trabajo que vamos a hacer. Esta va a ser la misión de todos en conjunto y trabajando plenamente en comunión. Por supuesto, todo lo que se haga este año debe ir impregnado de ese Jesús es la vida. Es la defensa de la vida, es la defensa de los derechos humanos, no solamente del de punto legal, sino que es un trabajo donde todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ir impregnado de esa verdad. Y pues Jesús nos dijo que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundante. Él es la fuente de nuestra vida, Él es la roca firme sobre la cual cimentamos nuestra vida. Y pues en función de eso, pues vamos a hacer nuestro trabajo este año
con el favor de Dios. Que así sea. Muchas gracias, Mariceli, por tu participación. En este momento, entonces, tenemos la oportunidad de cuestionarnos y reflexionar sobre esta experiencia que nos están proponiendo, que cada uno de nosotros pueda cuestionarse, pueda reflexionar. Para eso vamos a utilizar las siguientes preguntas. Queremos que cada uno de nosotros reflexionemos sobre qué aspectos esenciales pueden destacar en esta propuesta metodológica. La siguiente, ¿estarías dispuesto a asumir esta propuesta y el por qué? Si Mariceli nos puede iluminar, o el padre Tolosa, sobre más o menos estas preguntas, y cada uno de nosotros luego puede levantar la mano y hacer la pregunta a los ponentes o su aporte. Bueno, insistir en esa propuesta metodológica y propuesta de contenido es durante el año, es decir, no es como lo veníamos haciendo, que generamos un material, un tríptico al comienzo de año y ya, sino que es acompañamiento con varios encuentros por esta plataforma, por ejemplo, durante el año. Una línea, por ejemplo, contiene tres o más encuentros con material. O sea, vamos a ir acompañando. Ya hay sacerdotes que están trabajando algunos encuentros. Entonces, bueno, este es el momento para que cada uno de nosotros pueda asumir estas preguntas, reflexionarlas y a su vez formular alguna pregunta, valga la redundancia, a los ponentes o compartir su experiencia. Lo pueden hacer abriendo sus cámaras, levantando la mano, o en la parte donde dice participantes, allí les saldrá una indicación donde dice levantar la mano. Pero no todos a la vez, ¿oyeron? No, porque no nos entendemos. Sí. Recordamos la pregunta: ¿qué aspectos esenciales puedes destacar en esta propuesta metodológica? Y la segunda, ¿estarías dispuesto a asumir esta propuesta? ¿Por qué? u otra pregunta que referente a la temática. ¿Sí? Cualquier cosa, si no pueden decirlo de manera oral, que también se puede hacer a través del chat. Si usted considera que puede escribir algún aporte, lo puede hacer a través del chat. Padre Nilsson, te Bueno, escuchamos, Padre Nilsson. Ajá. Bueno, agradeciéndolo a todos. Bueno, la planificación, además de, o sea, la presentación, además de entenderse por sí, yo creo que ya en estos tiempos, no solamente este año 2021, sino también para los años venideros, pandemia, pospandemia, ya pues prácticamente la organización debemos descartar la planificación cuantitativa, o sea, numérica. No sé si eso es una condición sine qua non en las evaluaciones, tener una evaluación cuantitativa, porque ya pues prácticamente en torno a las circunstancias ya tenemos que recurrir más, es lo que la dimensión cualitativa, perdón, y pues ya pues las actividades, las dimensiones se mantienen esencialmente
pero en el momento de la elaboración pastoral, pues sabemos que estas dimensiones son integrales. En ese caso, por ejemplo, la dimensión querigma, formación, que todo se enfoca pues con el tema de la palabra de Dios, va a ser pues prácticamente la base, como se llama, el piloto para la formación de las pequeñas comunidades cristianas. Yo como sugerencia, bueno, como propuesta, porque la planificación se entiende, o sea, la presentación se entiende de por sí, más que todo pues, orientaciones, luces, sobre todo vamos a iniciar el ciclo B con el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, unas orientaciones para cómo dirigirnos a las pequeñas comunidades cristianas, haciendo como unas luces para entender cómo meditar el Evangelio, pues basado en los pasos de la lectura orante, u otra pues metodología pues más asequible pues a la realidad de los tiempos, en ese caso pues a quienes nos vamos a dirigir. Muchas gracias, Padre Nilsson. Padre José Antonio, ¿vas a... Sí, bueno, gracias Nixon. Por ejemplo, concretando esa línea que tú nombraste, que el querigma, que con la formación, lectura orante del Evangelio de Marcos. Un ejemplo con esa que vale para las demás. Si está contemplado generar formación material gradualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en esa línea, tener en cuenta que los primeros meses seguramente es confinamiento todavía, posiblemente, eso sí se agravará, porque no somos la excepción del mundo, y en otra parte del mundo, cuando se relajó las medidas, se acentúa la pandemia. Bueno, entonces, el material o la propuesta concreta, que no la vamos a comentar ahora, sino un segundo paso, un después, tiene en cuenta eso, los primeros meses, es decir, ya será más personal, más familiar el abordar el Evangelio de Marcos. O sea, por ejemplo, pensamos que al comienzo del año 2021 el señor obispo, a través de audio, de una pequeña exhortación, motive que la familia, las personas aborden el Evangelio de Marcos. Y nosotros pues, generaremos un cierto material sencillo para eso. Y así, y poco a poco, cómo formar una comunidad eclesial importante, el sentido, o sea, ¿no? El sentido de la comunidad eclesial como paradigma de la iglesia. Hermanas, necesitamos aprender a ser iglesia, aprender a creer, a ser cristiano en este tiempo. ¿Y quién nos va a enseñar? Jesús de Nazaret. Entonces, necesitamos estructura nueva. No podemos decretar las estructuras. Tenemos que ir aprendiendo entre todos a forjar esa estructura con Jesús de Nazaret. Entonces, contemplar el Evangelio en ese sentido. Gracias, Nilsson. Padre Santiago, tú vas a participar, que he visto algunas reacciones. Sí, saludos a todos. Un gusto poder compartir con ustedes en este encuentro. Yo quisiera decir que evidentemente esta metodología nos aporta un criterio eclesiológico fundamental y es el hecho de volver a ese acontecimiento que funda la comunidad, el encuentro con Jesús a través de su palabra. Por eso le digo justamente sí a esta forma metodológica de responder ante la realidad que tenemos con nuestra acción pastoral. Todo un camino de posibilidades, de acciones que el mismo Espíritu va a ir suscitando frente a esta realidad. Yo creo justamente que esta metodología nos puede orientar frente a un camino de conversión pastoral, porque el encuentro con las personas, aún en medio de la pandemia, en pequeños grupos y con la palabra, creo que va a hacer suscitar unas buenas experiencias de respuesta al clamor de nuestro pueblo. En este sentido, yo le digo sí a esta metodología,
porque consigo en ella ese criterio eclesiológico que funda esta experiencia de iglesia bajo la acción del impulso del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Santiago. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien quiere expresarse? Pues, hacer alguna pregunta. Otra, Mario, disculpa que yo participe tanto, pero bueno, aprovechar para... Es un papel, padre, es un papel. Sí. El enfoque de todas las líneas o parte del contenido de todas las líneas tiene que ver, como dijo Maricele muy bien, Jesús es la vida, ¿verdad? En este momento la Iglesia Universal, la Iglesia, ¿verdad? Está aprendiendo, a fuerza de golpes, digámoslo así claramente, pero está aprendiendo que necesita estructurarse de manera explícita para cuidar a los más vulnerables, para que no acontezcan abusos, atropellos a los niños, niñas y personas vulnerables, ¿verdad? Eso, es así. O sea, no basta la buena intención, no basta que recemos mucho. Hace falta una estructura jurídica, estructura eclesial, mental, que impida el abuso, pues fácilmente, que haya contención. Entonces, todo eso tenerlo como principio. Todas las líneas van a llevar, es parte de eso, ese contenido, ese principio, o sea, una pequeña comunidad eclesial, los grupos parroquiales, todos ir impregnando esa cultura del buen trato, de la horizontalidad, del no abuso psicológico, espiritual y abusos peores que pueden derivar, ¿verdad? Sí, que eso, tenerlo en cuenta. Vamos a ir generando ese material, o sea, ese contenido, ese principio, aunque después una línea concreta se vaya a trabajar de manera explícita, ¿verdad? Ya más adelante, tener en cuenta eso, ¿verdad? Esto todavía no se ha hecho pienso yo, pensamos nosotros, o sea, que aún no se ha tomado tanta conciencia en esto. Hay todavía agentes pastoral que piensan que eso es una manzana podrida, eso es invento de la prensa, eso es para joder a la iglesia. O sea, no, o sea, la iglesia ha tenido que aprender y convertirse a fuerza de la realidad que le ha dicho, no, un momentico, esto no es una manzana podrida, esto es una manera de ser iglesia que propicia abuso. Entonces, hay que hacer principio eso. Gracias. Gracias, padre. El padre José Altuve nos dice que con respecto a la propuesta estoy de acuerdo y considero que se adapta a nuestra realidad. Y por supuesto estoy dispuesto a asumirla. Muchas gracias, padre José Altuve. ¿Alguna otra participación? Es el momento también para aclarar dudas, ¿verdad? Marixa Pacheco. Te escuchamos, Marixa. Abre tu micrófono. No te escuchamos, Marixa. Si estás hablando, no te escuchamos. Abre tu micrófono. ¿Se oye? Ahora sí, Marixa. Sí. Te escuchamos, Marixa. Ay, no, se oye. Hola. Sí, te escuchamos, Marixa. Me escuchan. ¿Sí escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, para mí particularmente, pienso que, como todo, que tenemos que buscarle lo mejor a todas circunstancias que estamos viviendo. Es una oportunidad valiosa de que al tener este tipo de encuentros podamos como
no solo el trabajo que es la esencia, ¿verdad? De ir y acompañar las pequeñas comunidades, sino nosotros mismos como área de pastoral, fortalecernos en nuestras grandes debilidades, por decirle, algunas áreas o movimientos. Por ejemplo, yo pertenezco a Renovación Carismática y a la pastoral vocacional, pues es el momento indicado de que a través de este medio podamos fortalecernos mucho más en nuestra esencia de trabajo como área pastoral. No sé si me oyó. Sí, muy bien, Marixa. Franklin Kiame. ¿Me oyó o no? Sí, te escuchamos, Marixa. Muchas gracias por tu participación. Yo soy la que no lo estoy oyendo, pero me di cuenta. No sé si Doris quiere, que es una hermana de pastoral social. Buenos días, hermanos. Bueno, continuar aquí con esta labor, a pesar de la distancia y a pesar de todo lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, continuar con esta pastoral social, sea arciprestán, sea parroquial, como mi persona atiende a todas estas áreas pastoral. Bueno, continuar y seguir dándole ese mensaje de Dios a las pequeñas comunidades y no dejarlo solo, porque al principio decían que muchas personas ya estaban el cansancio físico porque unos se fueron del país, otros por su enfermedad, por su edad, y que quedarnos aquí y continuar con esta labor. Gracias. Muchas gracias, hermana, por tu participación. Franklin Kiame, no te escuchamos. No se escucha, el hermano de Sarasa. Franklin. Nosotros no podemos oírlos a ustedes. Que tienen que escribirlo, Franklin Kiame. Ellos están hablando, pero no se dan cuenta que no les escuchamos. Sí. Ese es Sarasa, creo. Hay problemas. Sí. El señor Wilson Arevalo. Tienes que activar tu micrófono, Wilson. Wilson, ahora. ¿Sí? Te escuchamos. Sí. Sí. Buenos días a todos mis hermanos. Un saludo cordial. Realmente la propuesta me parece maravillosa en virtud de que la Renovación Carismática ya venía realizando este trabajo en relación a las comunidades. Más sin embargo, hemos tenido un poquito de confusión en virtud que la Renovación Carismática tiene unos lineamientos. Esta fue una propuesta, la última creo que sostuvimos, el último encuentro, que la hermana Marisela manifestaba que cada movimiento tenía su propia pastoral. Yo consideraba que la pastoral que el movimiento de la diócesis de Valle de la Pascua tenía que tener era conjuntamente con lo que la iglesia local manifestaba. Más sin embargo, hoy considero que esta propuesta es maravillosa porque tendríamos las comunidades, nuestras comunidades, pero seguirían el lineamiento diocesano. Eso es maravilloso y la verdad que me ha calmado un poco la confusión y me anima a seguir adelante en esta propuesta. Bendiciones y buenos días. Muchas gracias, Wilson. Franklin, si nos logras escuchar, no percibimos nada de lo que dijo la hermana. Escriban. Padre, si alguno está presentando problemas con el audio, que por favor escriba su participación a través del chat.
Sí. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien más quiere? Hola. ¿Me pueden escuchar? Alfonso, ajá. Sí, te escuchamos. Bien, me parece muy buena esta propuesta con respecto a trabajar con las comunidades eclesiales de base, debido a la propuesta resucitado del Papa Francisco, que nos invita a tener creatividad en nuestros proyectos, tener creatividad sobre todo con esta iglesia. Y me parece muy bien que lo podamos retomar así y que después de esta pandemia podamos pues tener estas nuevas ideas innovadoras. Y yo pienso que el centro precisamente son las comunidades eclesiales de base. Con ellas podemos trabajar, que aparte de que es una dimensión con su línea de acción que ya teníamos, podemos trabajar más a fondo durante todo este periodo pues, que se nos está presentando de pandemia. Y poder trabajar todas pues, nuestras dimensiones y nuestras líneas de acción basadas precisamente en estas comunidades eclesiales. Tenemos que salir al encuentro del otro. Me parece muy bien que podamos tener la oportunidad de ser una iglesia que vaya al encuentro del otro. Poder imitar a Jesús verdaderamente, que se acercaba primero a aquel que estaba necesitado, que en alguna ocasión es que él el necesitado iba a Jesús, pero mayormente Jesús salía al encuentro. Por eso me parece muy buena esta propuesta y que la podamos asumir de una manera muy creativa, para involucrar a la gente como iglesia y que no se sienta abandonada en estos momentos tan difíciles. Que podamos demostrarle a un Dios de misericordia, pues en estos tiempos en que ellos lo necesiten. Que podamos llevarles verdaderamente la palabra que es Cristo, y apoyo la propuesta del Padre Santiago de que precisamente es con la lectura orante, porque así podemos demostrarle con hechos y con base a un Cristo que es esperanzador, a un Cristo que los acompaña. Por eso me parece muy buena esta propuesta, pues precisamente de centrarnos en las comunidades de base. ¿Cuál es tu nombre? Recuérdanos tu nombre, por favor. Rachel Sierra. Yo soy coordinadora adjunta de la diócesis de la Pastoral Juvenil. Muchas gracias por tu participación. Bueno, le escribimos a la gente de Sarasa que envíe su participación de manera escrita porque no logramos escucharlo. ¿Alguien más quiere participar? Ok. Mariceli, Padre, nos gustaría saber la opinión, sobre todo, bueno, tanto presbíteros como laicos, de qué les parece, porque también pudiéramos hablar desde el silencio, pero pudieran tener diferentes interpretaciones, no es como opinar directamente y decir, pues, qué nos parece, lo asumiríamos, no lo asumiríamos, si es en tal caso, sino, pues, qué otra propuesta pudiéramos dar. O sea, estamos aquí para llegar a acuerdos, a consensos, para eso nos estamos encontrando. Creo yo que aun cuando no lo pudimos hacer a través de una asamblea diocesana, pues desde este medio también tenemos la oportunidad de expresarnos. Y es importante que sepamos qué piensan los demás de todo esto. Ok, invitamos entonces a los hermanos a que puedan abrir sus micrófonos y expresarse. ¿Qué les parece la propuesta? Los hermanos presbíteros que están por allí. Ya algunos laicos se han expresado. El señor obispo ayer me manifestaba, cuando yo les expuse todo esto, ¿verdad? La preocupación era, bueno, y las áreas, los movimientos. Me decía, bueno, yo le ponía que en el transcurso del trabajo, pues el CDP con su delegado se tenía que encontrar, por ejemplo, con esa área, con una área determinada, para concretar esa línea en esa área.
O sea, que las áreas no es que quedan así, que ya no existen, ¿no? Sino que lo que hay, concretar en su área, en su movimiento, esa línea, ¿verdad? Eso. Porque no podemos contar con las áreas así como que si existieran todas y con mucha fuerza. Sabemos que no es así. Entonces, por eso lo de las pequeñas comunidades eclesiales es, necesitamos renacer, ¿verdad? Pero contando con lo que hay. Padre Pedro nos dice a través del chat, saludos para todos. Las pequeñas comunidades conjuntamente con las familias son las primeras y fundamentales células de fe. Se comienza con la lectura orante de la Biblia y paulatinamente se convierte también en una comunidad integradora en cuanto a la catequesis, la pastoral, familiar, etcétera. Bien, a mí en lo particular me parece muy buena la propuesta de ir a las comunidades, ¿verdad? Sin embargo, me surge una duda por el momento en que vivimos, no a futuro, ¿verdad? En futuro, cuando haya una nueva normalidad, ciertamente será más llevadera, más fácil abrirnos a las pequeñas comunidades, como algunas parroquias ya se venían haciendo. Pero, por ejemplo, en estos próximos meses, ya el padre Tolosa lo decía, en estos próximos meses seguramente será de confinamiento. Sería el modus operandi durante este tiempo, formación a través de la vía digital, formación en las parroquias, formación de los equipos parroquiales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ir a las comunidades, reunirse en pequeños grupos, en hogares, en casas, qué sé yo, sería, en los próximos meses sería un factor de riesgo. Sería, muchos de nuestras agentes pastorales son personas también mayores, personas que algunos familiares también le limitan participar y le dicen no vayas, no. Entonces, bueno, ¿cuál sería, digamos, en los próximos meses? Porque estamos comenzando justo ahora, ¿verdad? Y tendremos los 2 primeros meses del próximo año, 3 primeros meses, como para iniciar este proceso. Y entonces el proceso no iniciaría del todo, no iniciaría de lleno, sino que iniciaría más tarde. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta para iniciar, para los primeros meses de este nuevo proyecto, de esta nueva metodología? Esa es mi duda. Bueno, insistíamos en eso, en algo muy sencillo, pero fundamental, es decir, el principio de todo. De hecho, el domingo, mañana es el principio, el comienzo del Evangelio de Marcos, pero no como comienzo cronológico, sino como principio que genera todo lo demás. Bien, por ejemplo, estos 2 meses o 3 meses, enero, febrero, marzo, motivar con las redes sociales de la diócesis, con el material que generemos, el que las personas en su propia familia o personalmente o como pareja o individualmente, como sea, pero en su casa, agarren la Biblia y comiencen a leer los 16 capítulos de Marcos. 16 capítulos de Marcos. Sería grandioso que la diócesis de la Pascua, a la vuelta de 3 meses, todos hayamos caminado con Marcos. Eso no quita que después hagamos la lectura orante en comunidad cuando se pueda. Sería grandioso. Un primer paso incluso podría ser que antes de comenzar a leer el primer capítulo de Marcos, que cada uno agarre su Biblia y lea la introducción que pone su edición del Evangelio de Marcos, ¿verdad? O sea, eso no hace falta salir de la casa y nada. Eso hay que motivarlo mucho. Se puede motivar como reto, se puede motivar de muchas maneras, cada parroquia lo concretiza,
pero eso parece una tontería, pero es grandioso. La fuerza que tiene el contacto personal con el evangelio, la falta de visión integral que tienen nuestros laicos y también nosotros los curas del proyecto de Jesús. Tenemos parcelas, tenemos momentos, pero caminar integralmente con un evangelio nos enriquecería demasiado. Entonces, por ejemplo, para estos meses de confinamiento, motivar eso, propiciar eso, es querigma, es lectura orante, es comunión desde la familia. Muchas gracias, Padre José Antonio. Desde Sarasa dicen lo siguiente. Desde el Arciprestazgo San Gabriel consideramos oportuna la propuesta y el grito del Espíritu para este tiempo. La comunidad es el fruto de Pentecostés. Las pequeñas comunidades eclesiales de base es volver a lo que es la iglesia descrita en el libro de los Hechos. Estamos dispuestos a trabajar en esta propuesta, retomar los 4 ejes de Aparecida. 1, el querigma. 2, la formación bíblico-doctrinal. 3, la vida en comunidad. 4, el compromiso. Muchas gracias a la gente de Sarasa. Padre Santiago. Sí, quisiera compartir que seguramente tener todos los cómo claro en este momento es muy difícil. Creo que se trata de tener claro lo que es fundamental, el objetivo que percibimos. Yo creo que la experiencia nos va a ir marcando caminos y cada uno al asumir esta experiencia lleno de esa claridad que da el Espíritu, él mismo irá suscitando en las parroquias, en las comunidades, de acuerdo a la realidad, a la circunstancia, un camino para que esto se geste. Debemos recordar que quisiéramos tener la uniformidad de respuestas en el cómo estructurado, como una especie de receta, que paso 1, paso 2, paso 3, si ocurre esto, aplicamos esto, si ocurre aquello, aplicamos esto otro. Yo creo que cada uno nos corresponderá en ese cómo ir descubriendo bajo la fuerza de la palabra y ese discernimiento del Espíritu, qué será lo propio para aplicar de acuerdo a esas circunstancias. Entonces yo creo que aquí lo fundamental es dejarnos sumergir en esta experiencia comunitaria de fe, de encuentro con la palabra, que permita ir fundando estas comunidades. Yo creo que los cómo van a ir surgiendo de ese hecho fundamental. Padre, no escuchar la última parte. Sentir. Bueno, muchas gracias, Padre Santiago. Bueno. Maricel y Padre José Antonio, la mayoría, sí, gran parte... Vale. De todas maneras, creo que ahorita, o sea, hay un espacio para seguir recibiendo concreciones, ¿verdad? Interpelaciones. Nosotros tendremos el encuentro del CDP próximamente, donde hay oportunidad para que durante estos días puedan enviarnos. Sé que no es fácil, sé que la mayoría no se motiva a eso, pero bueno, no dejemos de soñar, ¿verdad? Que alguien puede hablarlo con su laico, con alguna persona y surgir ciertas ideas y hacernos llegar. Igual el próximo viernes 11, ¿verdad? Serían los forochap. Sí, hablo algo de eso, o sea, sí, sería... fíjate, la hermana Lice, aquí en Valle de la Pascua, el padre Altuve, en Santa María, ¿verdad? Ibrahim en Sarasa, Leonardo allí en Altagracia, la hermana Magda no se pudo conectar ahora con el padre César, ella también, pero bueno, yo durante la semana hablaremos con ella. Están encargados de generar ese foro chat el viernes 11, crear un grupo para ese día, disolverlo al final del día, donde se va a exponer esto que estamos hablando ahorita, es decir, qué es lo que queremos, o sea, qué es
las líneas y el cómo, la propuesta metodológica. Puede ser 2 o 3 audios que se generen esos grupos y durante el día se escuchan, se escriben a nivel parroquial, a nivel arciprestal. La gente que está incorporada a esos grupos, pues escriben qué les parece eso. Se recoge y nos lo hacen llegar, ¿verdad? A mí, a Maricel y a Leonardo, al CDP, para concretar. Es decir, es replicar este encuentro, pero más masivo por el chat. Por ejemplo, es que hay parroquias que nunca han podido conectarse. El padre San Rafael de Laya, se ve que por Zoom no puede, pero por chat sí, él es muy activo por chat. Entonces, bueno, él puede conectar a su parroquia por chat para que llegue toda esta información. Entonces, por ejemplo, los parroquias Valle de la Pascua pueden darle, yo, por ejemplo, le doy de algunos laicos para que participen de ese grupo, le doy el número a Lice, y Lice conforma el grupo, aunque ella ya tiene, pues, también los números de muchos laicos, para ese día 11, y así cada arciprestazgo. ¿Alguna aclaración más de los hermanos que Maricel y usted mismo, Mario, maneja más esto? Con respecto a los resultados que se obtuvieron de la consulta de la experiencia pastoral, pues se les hará llegar por correo, vía correo, específicamente a los representantes de los arciprestazgos, en este caso a los coordinadores arciprestales, pues un resumen de esta consulta, para que pues posteriormente ellos que conocen a las parroquias, sus párrocos, su gente en las diversas parroquias, pues también le hagan llegar vía digital por correo este resumen del resultado. De igual manera, esta grabación, esta reunión estará grabada y se estará subiendo a través de YouTube para aquellos que no pudieron conectarse y quieran volver a la información que se realizó, que se dio, puedan chequearla luego. Más tarde lo que esté grabada, estaremos subiéndola. Padre Altuve dice que sería bueno que enviaran por correo las presentaciones de este encuentro. Entonces, bueno, padre, lo estaremos enviando. Claro. Más tarde. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerle lo que decía Padre Santiago es fundamental. Los cómo, muy difícil tenerlos claritos, los cómo. Los cómo lo vamos a ir así respondiendo entre todos. Lo sinodal, ¿verdad? Los cómo concretos. Porque es que nuestras parroquias son muy distintas. Es muy distinto, incluso, o sea, nuestras propias parroquias en las propias ciudades, hay más rurales, muy complejo la realidad y muy rica. Entonces, los cómo concretos, lo importante es el espíritu, es el sentido, y cada uno se apropia de ese espíritu, ese sentido, va a tener la capacidad de explicitar ese cómo en su realidad concreta. Y eso es lo conjunto, esa dirección que tomamos todos. Maricele, ¿algo del punto de la agenda? ¿Algún otro punto? Mario. No, corresponderían los avisos. Okay. Y bueno, si no hay alguna otra participación, pues ya iríamos despidiendo. Pues. Me tocaría decirles algo, fíjate. El padre Pedro Gis, aquí en el arciprestazgo, tuvimos desde hace 1 año, 2 años, haciendo un proyecto para pedir una ayuda de material para el arciprestazgo, que consistía en Biblias y en compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ese proyecto luego se amplió por petición incluso de la agencia internacional, creo que la Iglesia que sufre, y ahora hace una semana contestaron de manera positiva para toda la diócesis. Tendremos ejemplar del Nuevo Testamento, que sería los Evangelios, el Nuevo Testamento y el Salmo, creo que es de la versión, la Biblia de nuestro pueblo, 1000 ejemplares, y 1000 ejemplares un compendio de la doctrina social de la Iglesia.
eso formaría parte pues, de ese proyecto de ir de las líneas, ¿verdad? Para trabajar en las pequeñas comunidades eclesiales. Eso ya está asegurado, ya canceló la agencia la ayuda, la canceló a la editorial, la mandó a editar, a fabricar eso, canceló incluso el transporte. Entonces ya nos indicará cuándo estará llegando ese material y forma parte pues de ese proyecto que, bueno, de esto que queremos concretar, empujar entre todos. El señor obispo no pudo, se ve que no pudo conectarse, se ve que no logró, pero bueno, esto es muy efectivo porque ayuda a concretar mucho. Entonces, fíjense, el año 2021, bueno, buscaremos la manera de renovar esta suscripción por Zoom, porque será vital para, aunque pase la pandemia, que Dios quiera que pase, para nuestra formación, nuestro acompañamiento, por área incluso, bueno, ya los cómo ya lo iremos viendo, pero seguramente que esta plataforma la seguiremos usando mucho. Okay. Creo que hay un padre Pedro que quiere hablar, pero no se le escucha. Debe ser Pedro. Yo tuve problemas con el internet, ¿no? Sí, bueno, hermano Mario. Ajá. ¿Será que podemos decir los secretarios? ¿Se te fue la imagen, Mario? Tengo problemas con el internet. Ah, sí. Bueno, quiere decir que ya... No. A los hermanos de Sarasa, muchas gracias. El esfuerzo que hicieron para conectarse. Ibrahim, gracias por todo. Y bueno, entonces el 11, durante la semana podemos ir generando esos audios. Ojalá lo pueden ir haciendo ustedes mismos a través de la grabación de esto, lo que han escuchado ahora. Ustedes mismos lo producen y motivan esos grupos para bajar esta propuesta a todos, la mayoría de gente pastoral posible, y escuchar o hacerlo vida en cada uno de ellos y ver la reacción y nos la hacen llegar. O sea, es importante, o sea, un audio, un mensajito, es mucho. Lo que ustedes digan ayuda mucho. No nos dejen solos, o sea, pensando y tratando de adivinar. Hablemos de pastoral, hermanos, hermanas, hablemos de pastoral, es decir, unos médicos que no hablan de medicina son unos pobres médicos. O sea, ninguno va a esa consulta. Hablemos de pastoral, hablemos de misión, de pasión por el evangelio, comentemos eso, dialoguemos de eso, no solamente de la política, de la economía, hablemos de pastoral, de misión, de evangelio, y eso nos va a reconstruir. Compartamos mensajes en este sentido, no mensajes religiosos, no son imagencitas, es el sentido, es lo que el mundo está pidiendo. Esta curación, esta cura para el mundo que dice el evangelio de hoy. Entonces, conversemos de esto. Esto es contemplar el evangelio. Agradeceríamos mucho lo del CDP que nos hagan llegar feedback, nos lo hagan llegar. Incluso cuando no están de acuerdo. O sea, eso ayuda mucho a discernir. Gracias. Bueno, al igual que el padre Tolosa, pues agradecerle su participación, todos los que pudieron hacer todo un esfuerzo por estar acá de manera, aunque sea virtual. Los hermanos allá de Sarasa que se reunieron en grupo, estaban saludando allí. De verdad, un placer verles y a todos agradecerles por todo esto. Y como dice el padre Tolosa, nos necesitamos todos somos necesarios en este trabajo, y que podamos aportar, como siempre lo decimos, nuestro granito de arena para la extensión del reino de Dios.
todos podemos, todo es posible, porque como lo dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Así que pues trabajemos unidos de la mano, como a ese ideal sinodal de que caminemos todos juntos y todos hacia un mismo propósito, un objetivo, y es pues, como les dije, extender el reino de Dios, llegar la fraternidad, nuestra solidaridad, aquel que lo necesita hoy más que nunca, un mundo que clama, que pide justicia, libertad, pues es el mismo Jesús como camino, verdad y vida, que es que nosotros vamos a llevarle a esa gente lo que tanto clama. Entonces, ánimo, disposición, que Dios cuenta con nosotros y también nosotros contamos con Él. Padre Mario, ¿lograste conectarte? Mario es diríamos, el que coordina, pero bueno, creo que no ha logrado. Aquí estoy. Mario, usted disponga de las cámaras y gracias a todos los sacerdotes, Saúl, todos los hermanos, Pedro, los laicos, gracias. Y seguimos, lejos físicamente, pero seguimos. Alfonso, bueno, que esperamos su feedback, su cuestionamiento y entre todos vamos a ir concretando esos cómo. Muchas gracias. Me emociona verles y la pasión que tenemos todos. Gracias, Hilberto y la hermana Petra. Que no se canse, Petra. Pueden abrir sus cámaras. Vamos a abrir la cámara, tómenos fotos. Mario va a hacer una reseña para el Nacional, el Universal. Ahora la cámara lo que puedan. Pero ahí está la foto. Por ejemplo, tú no tienes cámara, pero está él, Pedro también, está él, Santiago. Que abran las cámaras los que puedan. Hasta de los títulos, las muchachas estaban tomando fotos con el tapabocas. Sí, están abriendo las cámaras. Pueden mandar un saludo. Pueden mandar saludos. Bueno, agradecemos a todos. Dios le bendiga, muchos saludos. Gracias. Saludos. Hola. Hola. Hasta luego. Gracias, Sarasa, a todos. Profesora. Gracias. Pedro, gracias, Pedro. Pedro Guis. Y Alejandro, muchas gracias por la oración. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Sigan ahí, al pie del cañón. Leonardo, tu trabajo. Sé que estás abollado de tanto trabajo.